Vamos a ver algún ejercicio de funciones generatrices. El problema 1 dice: calcúlese la función generatriz de momento de la variable aleatoria con la siguiente distribución. Es una función, veis, un poco rara, mixta, ¿eh? Son ejemplos. La finalidad es que veáis un poco la teoría, de cómo se aplica, cómo se maneja el concepto de función generatriz. Esta es una función de densidad muy rara, porque en realidad es una mezcla de masa y de distribución discreta o de función de masa y continua, porque fijaos que estamos definiendo en el 1 una probabilidad de 0,1, en el 2 una probabilidad de 0,2, en el 3 de 0,3, y a partir de 4 hasta 6, de forma continua, esta función, que ahora sí que es continua, 0,04 por x. Se podría demostrar que esto es una función de masa o función de densidad, sí, que suma, que el área tiene que ser 1, se podría dibujar si queréis, se puede dibujar la función de densidad, dibujar la función de distribución, se puede jugar con esta, es divertido desde el punto de vista probabilístico, pero no nos vamos a entretener mucho porque nuestro objetivo es la estadística, es un curso de estadística matemática. Y todo esto es para que veáis dónde, qué hay detrás de todo lo que vamos a ver en sucesivas lecciones. Bien, pues la función generatriz la definimos de esta manera, como hemos visto. Bueno, pues ahora vamos a ir aplicando el caso discreto, pues 0,1 por, que es la probabilidad, por la transformada, ¿no? Cuando, e elevado a t, con el valor x igual a 1, pues un 1 aquí. Aquí lo mismo, pero con un 2 y con esta probabilidad. Aquí un 3 con esta probabilidad. Y ahora aquí, como estoy ya en la zona continua, aplico una integral desde 4 a 6, que es el dominio de esta zona, de esta función de densidad, la transformada, porque estamos hablando de la esperanza de una transformada de la variable x, e elevado a tx por la función de densidad. Y ahora pues simplemente calculo la primitiva de esto, y me encuentro que esta, saco factor común, el 0,04, sale fuera, y ahora busco la primitiva de esta función, y la evalúo en 6 y después en 4. Aplico el teorema fundamental del cálculo de forma sencilla. Simplemente me interesa que veáis el mecanismo de generación de esta función, que es esta función de aquí, la función generatriz de momentos. Esta me interesa un poco más, dice deducir la función generatriz de momentos de una variable Bernoulli y de una variable binomial. Mirad, en la lección próxima, ahora saldrá alguna, ya ha salido la campana de Gauss, ¿no? La distribución normal, ¿no? Son distribuciones que veremos en la lección próxima y que le vamos a dedicar mucho tiempo porque es una lección fundamental para nuestros objetivos. Pero me interesa que entendáis que la función Bernoulli es esta de aquí, ¿veis? De hecho, la hemos dibujado antes, cuando yo os he hablado de la moneda, ¿no? Pensaba que es un dado, pero por aquí ha salido en algún momento. Bueno, he hablado, me parece, aquí, exactamente, esto de aquí. Esto es una Bernoulli, de P05, ya veremos en la lección próxima. Es una Bernoulli de parámetro 0,5, pero podría ser una Bernoulli de parámetro 0,3, por ejemplo, y esto sería 0,3 y esto sería 0,7. Tiene que sumar 1, lógicamente. Pero bueno, esto es lo que llamamos una distribución Bernoulli, que tiene esta estructura. 1P, al 1 le asignamos un valor P, y al 0 el valor Q. Si es 0,5, pues tendríamos una moneda equilibrada. Si no es 0,5, pues tendríamos una moneda desequilibrada o lo que sea. Depende del espacio muestral que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Proporción de hombres y mujeres en un lugar determinado, o en un oficio determinado, o como estudiantes de una facultad determinada. Es igual. En todo caso,
cómo calculo la función generatriz de momentos? Bueno, pues con la esperanza, la definición de esperanza. Y en este caso, ¿cómo queda? Pues lógicamente, la probabilidad Q, por E elevado, la transformada, estoy haciendo la transformada, E elevado a 0, que es el valor de X, por T. Y aquí P por E elevado a 1, el valor 1 de X, por T. Claro, esto me queda Q, esto se me hace 0, se me hace 1, perdón, y P por E elevado a T. Y esta es la función generatriz de momentos de una Bernoulli, que es la que hemos visto aquí, la que he dibujado aquí, pero aquí la he dibujado para el caso de 0,505, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos en general y podríamos dibujar que va cambiando. Siempre pasa por el 1, pero va cambiando en función del valor de P y del valor de Q que tenga. Entonces va cambiando, va haciendo formas diferentes, como podéis ver, pasará por aquí, pero subirá, llegará más alto o más bajo asintóticamente, y esto subirá más o subirá menos. Subirá más con una pendiente más pronunciada o menos. ¿De acuerdo? Bueno, pero repito que es simplemente para que veáis un poco el procedimiento, pero el uso de la función generatriz de momentos, como ya os he dicho, es especialmente relevante en la distribución de transformadas de vectores para nosotros. Bien, bueno, y después dice la binomial. Claro, la binomial, lo veremos en la lección próxima, es la suma de variables independientes Bernoulli. La binomial, lo veremos en la lección próxima, es una suma de Bernoullis independientes, la binomial. Entonces, lógicamente, si tengo la suma de variables independientes e idénticamente distribuidas, porque es esto una binomial, la suma de n Bernoullis independientes e idénticamente distribuidas, aplicamos el teorema que hemos aplicado antes y me sale que la función generatriz de momentos de una binomial es el producto de n funciones generatrices de momentos de Bernoulli. Esta de aquí elevado a n. ¿De acuerdo? Bien, este problema de 3 es muy, si queréis, muy elemental y muy sencillo. Pero dice, las variables aleatorias x e y son independientes y tienen función generatriz de momentos m1, m2 y m3. Se definen dos nuevas variables, x más y, y x más z, igualmente distribuidas. O sea, están distribuidas de forma igual x más y que x más z. Demuéstrese que y z tienen la misma distribución. Fijaos que, dice, llamaremos, claro, si x más y x más z están igualmente distribuidas, tienen la misma función característica, función generatriz, perdón, mt. Y además, como son independientes, es el producto de las funciones generatrices, ¿vale? ¿De acuerdo? Este resultado lo conocemos y como decimos que tienen la misma distribución, tienen la misma función generatriz. Estas igualdades, por ser idénticamente distribuidas y por ser x, y z independientes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lógicamente, si esta función generatriz es igual a esto y esta, que es la misma, porque me dicen que tienen la misma distribución, por lo tanto tienen la misma función generatriz, pues puedo hacer esta igualdad. Y obviamente, si esto es igual a esto, la función generatriz de momentos de la y es igual a la de la z. ¿De acuerdo? Por lo tanto, queda demostrado Bueno, es un caso muy sencillo, si queréis, pero... Dice, dese una razón por la que las funciones cuyos desarrollos en serie son esta función, mt, función me dice, con esta serie, y esta función con esta serie, dice, no pueden ser funciones generatrices de momentos de ninguna distribución. ¿De acuerdo? O sea, esto es una función, pero lo que no pueden es ser función generatriz de ninguna distribución. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Si yo hago
la esperanza de x al cuadrado, fijaos, ¿qué tendría que hacer para hacer la esperanza de x al cuadrado? Es hacer la segunda derivada y evaluar en el 0. ¿De acuerdo? La segunda derivada de esta función, es menos un medio. Y esto es imposible. Una variable aleatoria no puede tener esperanza. Una variable aleatoria no puede tener la esperanza de x al cuadrado, de esta variable elevada al cuadrado, menos 1, porque x al cuadrado no puede tener valores negativos. Imposible, ¿no? Porque claro, si a cada omega le asigno lo que le asignaba a x elevado al cuadrado, nunca va a tener valores negativos. Por lo tanto, es imposible que tenga una esperanza negativa. Y según esta función, si fuese generatriz de momentos, e elevado a x al cuadrado sería menos 1. Por lo tanto, ya demostrado que esto no puede ser función generatriz de momentos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y la segunda, fijaos, si yo hago esperanza de x al cuadrado, me queda 3, hago la segunda derivada y evalúo en 0. Si hago la segunda derivada, esto se me va, y esto me quedará un valor, que será un número entero, 3 medios, ¿vale? Bien. Y la esperanza será 15. Vale. Esperanza de x al cuadrado, la varianza, fijaos que me daría esto de aquí. Y esto es imposible porque me daría negativa. Y la varianza no puede ser negativa. ¿Vale? ¿Sí? Ahora estoy viendo que aquí la primera derivada sería 2, sería 3t, y la segunda derivada sería 3t. 3 por... O sea, la primera derivada se me iría esto y me quedaría 15. La segunda derivada, o sea, la primera derivada me quedaría 2 por 3, 6, partido por 2, 3. ¿De acuerdo? 3t. Y la segunda derivada me quedaría 3. Claro, yo he puesto aquí, ahora me doy cuenta, 3 partido por 2 como esperanza de x al cuadrado, y no es verdad. Me doy cuenta. ¿De acuerdo? Pero es igual. Ahora lo veis vosotros y ya está. Fijaos que me quedaría 3, pero es igual, porque ahora al final la esperanza de x sí que sería 15, porque la primera derivada se me va y esta t se me va, y me quedaría que la evaluada en el punto 0, todo lo demás se me va. ¿De acuerdo? Fíjate, repito, la primera derivada me queda 15 aquí, pero aquí me quedaría el 2, al derivar me quedaría 2 por 3 medios de t. Y después al hacer la segunda derivada se me va la t, pero me queda el 3. Ahora me he dado cuenta viéndolo, al comentarlo, lo tenía mal anotado. Pero es igual, porque al final me quedará que a un 3 menos 15 al cuadrado, y es negativo, y esto no puede ser, es imposible. ¿De acuerdo? Bien. El quinto, dice calcular la esperanza y la varianza de una variable con función de densidad, esta de aquí, y cuya función generatriz de momentos es esta de aquí. Bueno, pues simplemente tengo que derivar, hacer la primera derivada, y la esperanza será la evaluación de la primera derivada en el punto 0, y me queda 2. Y la segunda derivada de esta función es esta expresión de aquí, ¿vale? Segunda derivada de esta función generatriz, y evaluada en el punto 0 es 8. Por lo tanto, la varianza es 8 menos 4, que es el cuadrado de esto. 2 por 2, 4, 8 menos 4, 4. Por lo tanto, la respuesta es 4. Bien. Aquí
si tengo variables independientes idénticamente distribuidas con esta función de densidad, es una función de densidad un poco extraña si queréis, pero bueno, es una función que vale 1 entre menos un medio y un medio. Tengo un cuadrado, fijaos que si esto, si aquí tengo el eje de las abscisas y aquí tengo el eje de las ordenadas, estoy haciendo un cuadradito que va de menos 1 hasta más 1, desde menos un medio, perdón, hasta más un medio, x, el dominio, y la altura es 1. O sea, tengo una función uniforme que va desde menos 1, uniforme porque es una línea recta, porque es una constante, desde menos un medio hasta más un medio. Evidentemente tiene un área de 1, porque estoy hablando de un cuadrado de base 1 y altura 1, por lo tanto tiene la función de densidad, tiene integral 1, es esta función. Un poco extraña, pero bueno, imaginaos, a veces en probabilidad tiene, la teoría de la probabilidad tiene esto, que estás manejando funciones de densidad que están posiblemente alejadas de lo que es el día a día. Nosotros, nuestro objetivo es la estadística, como os he dicho, y nos vamos a dirigir a otro tipo de variables que reflejen la vida real. Bien, pero bueno, para practicar está bien. Entonces ahora la media muestral, por esto es la media muestral. Bueno, no es la media muestral, es dividir por menos un medio. Bueno, es la raíz cuadrada de n, ¿de acuerdo? Es dividido por la raíz cuadrada de n. Bien, pero en todo caso, expresado de esta manera, es una función de este vector de variables independientes, idénticamente distribuidas. Bueno, pues la esperanza de esto es esta expresión, aplico el concepto de esperanza, hago la primitiva, me encuentro esto. Y ahora lo voy a aplicar a, esto es para cada variable, para cada una de las variables. Esta es la función generatriz de momentos de cada una de ellas. Como ahora lo voy a hacer de esta transformada del vector, porque tengo un vector, ¿vale? Y tengo una transformada del vector, un estadístico en realidad, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ahora tengo que si aplico el concepto de momento para esta transformada del vector, pues me encuentro que tengo esta expresión. Tengo esta expresión de aquí, por lo tanto, la función generatriz de momentos ahora estoy haciendo, aquí lo estoy haciendo individualmente respecto de, o sea, multiplicando cada una por este término común, ¿de acuerdo? Y esta es la función generatriz de momentos, que simplemente es esta con esta variante de la n, ¿de acuerdo? Bien, ahora la función generatriz de momentos de z ya, digamos de la suma de n expresiones de este tipo, de n distribuciones de este tipo, porque lo estoy haciendo de esta manera para agilizar, ¿no?, el procedimiento de encontrar la función generatriz de momentos, me encuentro que es lógicamente, como son independientes, el producto de n veces esta función generatriz de momentos. O sea, he aislado n veces esto de aquí, he encontrado la distribución para cada x sub i que multiplica a este factor común, esta constante, he encontrado la función de distribución y ahora encuentro cuál es la función de distribución de la suma de n variables como esta de aquí. ¿De acuerdo? Es llevar, y estas muchas veces se demuestra en la distribución de estadísticos determinados, haciendo llevar la fórmula del estadístico al sector que te interesa para conseguir encontrar la función generatriz de momentos y localizar qué distribución tienen en este caso. Ya digo que la función generatriz de momentos a nosotros nos interesa sobre todo por este elemento de, digamos, de instrumento para llegar a detectar
cuál es la distribución de estadísticos, o sea, de transformadas de muestras, de variables independientes idénticamente distribuidas. Bueno, aquí muy sencillo, me piden calcular la función de distribución, función generatriz de momentos de una variable aleatoria discreta. Lo veremos en la lección siguiente. Una uniforme continua tiene va de A a B, y como antes, y de hecho, esta es una uniforme continua, de hecho, porque de alguna manera estoy haciendo que sea uniforme entre menos un medio y un medio. Bueno, pero en general la distribución uniforme tiene esta función de densidad, que es 1 partido por B menos A. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Bueno, pues aquí, fijaos que aquí la función de densidad es 1, ¿por qué? Porque es un medio menos un medio, que es 1. Por esto es 1. Y aquí, pues, si tuviera una uniforme que fuera de 0 a 5, que B fuera 5 y A fuera 0, pues tendría un quinto, porque entonces, digamos, la uniforme es una constante de altura un quinto. Con base 5, altura un quinto, tendré un rectángulo de base 5 y altura un quinto, y tendré un área de 1, una función de densidad de 1, un área de 1. ¿De acuerdo? Función de densidad. Bien, entonces, bueno, encontrar la función característica, función generatriz, perdón, es la integral de A a B, por definición de esperanza de esta transformada, e elevado a tx, por la función de densidad. ¿De acuerdo? Por definición de lo que es una función generatriz de momentos de una variable continua. Entonces aplico primitivas y encuentro la fórmula de la función. ¿De acuerdo? Que si os dais cuenta, es una generalización de este caso de aquí. Aquí hemos encontrado la función generatriz de momentos de esta distribución, pero claro, para que este caso es un medio B y menos un medio A. ¿Veis? B un medio, A menos un medio. ¿Veis? Y B menos A es 1 aquí, porque es un medio menos un medio, que es 1. Por lo tanto, tenemos en este problema una generalización de este caso de aquí. Bien. Bueno, y acabo muy rápido. Dada un vector este de aquí, con función de densidad conjunta esta de aquí, está la función de densidad conjunta del vector, calcúlese la función generatriz de momentos de esta transformada, de esta función, que es una función de x y de y. ¿Vale? Bueno, pues entonces aplicaríamos el caso, pero aplicado a vectores. La función es lo mismo, pero en vectores. Aquí tengo la transformada, porque es una esperanza de esto de aquí, por lo tanto aquí tengo esta transformada en números reales, y aquí tengo la función de densidad. Haría la integral doble, porque es una integral doble. Ahora, no nos vamos a meter, porque muy posiblemente muchos de vosotros no hayáis hecho análisis vectorial, análisis sobre el plano, volúmenes, es el cálculo de un volumen esto. Bueno, pues sería este el resultado. Ya está. Un poco el objetivo de estos problemas era que vierais un poco la operatividad, el juego que da las funciones generatrices de momentos, pero como siempre en estas lecciones, digamos, de teoría de la probabilidad, me interesa que os quedéis un poco con el concepto, que es un tipo de función, que tiene esta definición, que tiene esta expresión en forma de, digamos, de condensación de los momentos, que es muy útil porque nos permite encontrar la distribución de estadísticos, de transformaciones de vectores aleatorios, independientes idénticamente distribuidos, de muestras, en definitiva, transformaciones de muestras estadísticos, que es digamos, el núcleo básico de la estadística.
Y aquí lo hemos visto, por ejemplo, en la media muestral, es un estadístico la media muestral, es un estadístico. Hemos visto que la media muestral, si la variable es normal, la media muestral también lo es, y esto es un resultado importantísimo estadísticamente. ¿De acuerdo? Pero que tiene un valor de los parámetros distinto, cambia un poco la forma de la distribución, se va haciendo más estrecha conforme el tamaño de muestras más grande. Esto es un resultado muy importante. ¿De acuerdo? Y ya está. Y el concepto que hemos dicho de que las funciones características vienen al auxilio cuando las funciones generatrices de momentos no funcionan. Pero nosotros vamos a trabajar con variables que todas ellas tienen funciones generatrices de momentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos esta lección y ahora empezamos una macro lección, que son la lección de las funciones de distribución. Familias de funciones de distribución que nos irán conectando con la realidad, como modelos de la variabilidad real, de la variabilidad que nos encontramos en la naturaleza, y esto nos va dando una dimensión ya más aplicada de todo lo que estamos viendo. Pero es muy importante que entendáis este juego, cómo la teoría de la probabilidad, todo este tipo de instrumentos no son fundamentales para ir entendiendo lo que es la esencia de la estadística, que es la decisión. Ya sé que me diréis, hombre, es que para esto, para decidir, sí, claro, pero evidentemente hay cursos de estadística que no trabajan ni mucho menos con el concepto de función generatriz de momentos, con el concepto de vector, con el concepto de variable aleatoria, incluso con el concepto de espacio de probabilidad. Es verdad. Pero si queremos hacer un curso de estadística matemática, hemos de ver un poco el trasfondo de todo esto. Y el trasfondo de todo esto pasa por ver este tipo de funciones que son fundamentales para encontrar la distribución de estos estadísticos, que es donde tenemos que ir a parar. Porque ya veréis que las decisiones estadísticas, tanto cuando estimemos un valor poblacional, hagamos un pronóstico, cuando construyamos un intervalo de confianza de un pronóstico de un valor poblacional, o cuando decidamos a través de un contraste de hipótesis algo que sea poblacional, a partir de lo muestral, estas grandes decisiones de pronóstico de un valor, de pronóstico a través de un intervalo de este valor, un intervalo de confianza de este valor, o a través de una decisión mediante un contraste de hipótesis, esto que va a ser nuestro objetivo final, las lecciones finales van a ir a parar a estos tres mecanismos. Todo se hace mediante estadísticos. Y todo se hace conociendo, o al menos teniendo una idea aproximada de cuál es la distribución de estos estadísticos. Y estos estadísticos se calculan a muestras. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo dejamos aquí y vamos preparando el terreno poco a poco para lo que hemos de ver. ¿De acuerdo? Bien, gracias.